Buenos días a todos. Voy a presentar el día de el manejo del World Parkinson Way. Vamos a empezar con introducción. Bueno, el término ya está desde hace mucho tiempo, de los años 1930. Médicos acuñaron el término en vista de que vieron observaciones en pacientes jóvenes con taquicardias y un patrón en específico. Y pues fue en la revista del American Journal, más o menos esa 1930, en la cual hicieron las primeras publicaciones acerca del patrón de World Parkinson Way, en la cual observaron había un intervalo PR corto, hay una presencia de una onda delta, un QRS ensanchado, y pues eso es lo que producía las taquicardias paroxísticas en ese tipo de pacientes. En cuanto a lo que es el porcentaje de prevalencia, el patrón del World se caracteriza un porcentaje aproximadamente 0.1 a un 0.3% de casos, en familiares de primer grado hasta 0.5%. En cuanto a la frecuencia en género, mayormente frecuente en lo que es en sexo masculino con respecto a sexo femenino. En cuanto a los grupos pico etario, se encuentran más en la población más joven, más frecuente en el pico de menos de un año y segundo pico entre los niños en etapa prepuber. Y en cuanto al síndrome de World Parkinson Way, ya esa parte vemos del patrón, vemos la taquicardia clínica, aproximadamente una prevalencia de 1.5 por cada 1000 habitantes. Aproximadamente se ha visto el 65% de la población adolescente y 40% de los adultos mayores de 30 años se han encontrado asintomáticos. En cuanto a los pacientes que tienen FA preexcitada y taquicardia supraventricular, se ha observado una incidencia de taquicardia 0.25% de los casos y en FA preexcitada 0.4% de casos. Y eso inclusive aumenta cuando ya es una etapa de adulto mayor más de 60 años en 2.2 a 5% de casos. Bueno, como podemos ver en el gráfico inferior, es una conducción AB normal, podemos observar un intervalo PR normal con un QRS estrecho. Ahora en el gráfico, el que está al costado, podemos observar que si hay presencia de una vía accesoria y además hay conducción por la vía normal, podemos observar un intervalo PR corto y una presencia de onda delta y una presencia de un QRS ensanchado, que bueno, esta nos quería traducir que hay una conducción auriculoventricular tanto de la vía accesoria como a través del nodo. Mientras más preexcitado encontremos, estemos sospechando que está la conducción más sobre la vía accesoria. En cuanto a lo que es la incidencia de muerte súbita cardíaca, hay una publicación del doctor Brugada en la población española, pero también se ha abarcado otros tipos de poblaciones en general. Ha abarcado un porcentaje de incidencia en 0.15%, en la cual ha ido, la primera, puede presentarse la muerte súbita como primera manifestación, y por eso los pacientes que son más sintomáticos están asociados con lo que es arritmias asociadas como FA preexcitada o fibrilación ventricular. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que es el manejo. En cuanto a las guías de la ICC, que la tenemos actualmente en la literatura, pacientes que tienen taquicardia auriculoventricular, pacientes con inestabilidad hemodinámica, y pacientes los dividen como dos criterios, ¿no? Inestabilidad hemodinámica y con estabilidad hemodinámica. Aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, de ahí luego tenemos que verificar, ¿no? Un paciente que tiene ese tipo de, por ejemplo, trastornos hemodinámicos, no podemos esperar, ¿no? Entonces simplemente le damos cardioversión eléctrica sincronizada y bueno, está categorizado como 1B, aproximadamente 0.5 a 1 Joule por kilo. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, pues ahí sí podemos tomarnos tiempo para realizar maniobras vagales, inclusive hacer con la adenosina, tanto hacer el diagnóstico como puede servir como terapéutico. Y pues la dosis que recomienda de 6 a 18 miligramos, que es la dosis que recomendamos. Igual más adelante les voy a explicar cómo se administra. Y pues están en las recomendaciones la guía en clase 1B. Bueno, en cuanto a la medicación, ya si esas terapias son inefectivas, no las consideran, pues están en una recomendación de en clase 2A. Son medicamentos antiarrítmicos de la clase 1A, bloqueadores de canales de calcio, del sodio, bloqueadores de canales del sodio como procainamida,
Tenemos que flecainida y propafenona. La amiodarona, como lo pueden ver ahí, está al último. O sea, la amiodarona no la utilizamos. Bueno, esa es en cuanto a las maniobras vagales que les comenté anteriormente. Estos pacientes generalmente son pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, no se utilizan pacientes con estabilidad hemodinámica y pues las maniobras que usualmente convencemos es el estándar, ¿no? Como podemos observar, hacemos en el gráfico superior una expiración forzada por 15 segundos, lo tenemos al paciente en una posición en una camilla, luego esperamos otros 45 segundos, pues tenemos que observar la reversibilidad de la taquicardia. Pues esa es la maniobra estándar que se realizaba, pero ahora la modificada ya tiene 3 pasos. Después de una expiración prolongada registrada por manómetro, pues tenemos que poner al paciente en decúbito supino, luego elevar las piernas y hacerle luego otra vez volverle a la posición de sentada en aproximadamente 30 segundos y pues observar la reversibilidad de la taquicardia. Bueno, lo que básicamente hace las maniobras vagales es estimular lo que es el sistema parasimpático y actúa a nivel del nodo sinusal y también del nodo auriculoventricular. En cuanto a lo que es masaje del seno carotidio, también es lo que ustedes conocen, una presión suave por la parte de lo que es la parte carótida del seno carotidio. También hay que saber las contraindicaciones, ¿no? En qué pacientes no usarlas, como aquellos pacientes portadores de soplos carotidios, pacientes que tienen antecedentes de TIAs o ACVs, o que es pacientes con hipersensibilidad del seno carotidio. Y pues para pacientes pediátricos ha indicado pues otros tipos de maniobras, ¿no? Ya que ellos, por ejemplo, esa inversión facial, otra aplicación pero que ya están prácticamente actualmente en desuso. En cuanto a los medicamentos de la adenosina que les comenté, es un medicamento en la cual es su modo de administración es mediante un bolo rápido, en la cual tenemos, como lo pueden ver, en una llave de 3 vías. Una vez que se administra el bolo rápido, tenemos que hacer un lavado, tener en una jeringa un suero salino y administrarlo inmediatamente para que haga el efecto. La dosis recomendada del bolo es de 6, iniciar con 6 y luego ya progresivamente ir aumentando hasta, 6, la siguiente dosis en 12 y la siguiente hasta 18 miligramos. Bueno, también tiene sus contraindicaciones, ¿no? Y igual antes de administrar el medicamento hay que avisar al paciente que puede sentir ruboración facial, podría sentir sensación de calor, un poco de palpitaciones antes de administrar la medicación, ¿no? Y pues con eso vamos a observar varios efectos, como pueden ver en la tabla del lado izquierdo. La adenosina en taquicardias, como de repente ya les ha explicado el doctor en las anteriores exposiciones, tiene 3 tipos de respuestas. Si nosotros observamos que con la adenosina corta rápidamente, pues estamos sospechando de un mecanismo de reentrada. Y si vemos que hay una disminución gradual y luego progresivamente acelera, pues un mecanismo, probablemente un mecanismo automático, ¿no? Una taquicardia auricular. Y en tal caso no observamos respuestas, pues hay que verificar la dosis de adenosina que se administró o quizás poder aumentar la dosis para poder lograr el efecto. Ahora, esta es una diapositiva en la cual les comento sobre los sitios específicos donde se actúan los medicamentos en lo que es el nodo auriculoventricular y en la vía accesoria. Aquellos medicamentos que actúan sobre el nodo AB están indicados lo que es la adenosina, el verapamilo, el litiazem, el betabloqueantes. ¿Qué medicamentos actúan entre nodo auriculoventricular y vías accesorias? Están los medicamentos antiarrítmicos de clase 1C, como la flecainida, la propafenona, lo que es la amiodarona, y lo que es exclusivamente vías accesorias están medicamentos antiarrítmicos 1A como la procainamida y la quinidina. Bueno, eso es lo que comentan. Igual como todas las medicación o tratamiento que les comenté, también tiene unas ciertas contraindicaciones o cuidados con la administración, ya que hay cierto tipo de pacientes que puede ser riesgoso, ¿no? Por ejemplo, en caso de lo que es canales de calcio, por ejemplo, el verapamilo, el litiazem, están contraindicados en pacientes con ICC con FEBI reducida. Aquellos pacientes que tienen ICC descompensado, pues no hay que dar betabloqueantes. Pacientes que tienen, por ejemplo, asociado una cardiopatía estructural, ¿no? O contraindicados, mejor dicho, los propafenona, la flecainida en caso de cardiopatía estructural, pero cardiopatía estructural, pues evitarlos, ¿no?
En cuanto a miodarona, tenemos que tener cuidado porque tiene alteraciones lo que es a nivel tiroideo, lo que tiene a nivel de perfil hepático, también la alteración del QT. Y pues no se recomienda, comentan digoxina, lo que es medicamentos bloqueadores del nodo para pacientes que tienen fibrilación auricular o FA preexcitada, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, sí es, pacientes, se está indicado en pacientes para tratamiento crónico, pero en realidad ese tratamiento nada más reduce los síntomas aproximadamente hasta 90% de casos, pero en realidad no cura. En cambio, el tratamiento que sí es curativo es la ablación con catéter. Es un tratamiento que, bueno, las guías la recomiendan en pacientes sintomáticos, en pacientes recurrentes, con una tasa de éxito más del 90-95% de casos, con una recomendación 1B. En cuanto a pacientes que tienen preexcitación ventricular sin cardiopatía, como mencionamos, estructural, podemos dar a propafenona o flecainida, pero en la clase de recomendación 2B. Ahora, los beta bloqueadores o los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos están asociados en pacientes, o se indica si no hay signos de preexcitación ventricular evidente. Como pueden observar en la diapositiva, acá tenemos un paciente con, las ablaciones con catéter, como les comenté, es paciente sintomático, las indicaciones asintomáticos con arritmias documentadas, es curativa en más del 95% de casos y tiene una baja tasa de complicaciones. Y pues es el tratamiento prácticamente que va a curar arritmia ya que se va a ablacionar sobre el foco. Y pues como podemos ver en las diapositivas, es un caso de un paciente que hicimos en la sala de electrofisiología, portador de anomalía de Einstein con Wolff-Parkinson-White, posterolateral derecha, y se realizó la ablación y como pueden observar el mapa, la aurícula se encuentra morfológicamente dilatada, es un mapa que se realizó, mapa de activación. Bueno, acá se realizó la técnica que se llama Open Windows, en la cual se observa la solución de continuidad en la cara posterolateral del anillo tricuspidio, y pues ahí es donde se realizó los puntos de ablación. Y bueno, esa presencia de continuidad nos traduciría que hay una relación de la conducción auriculoventricular, en la cual normalmente sabemos que el anillo debe ser cerrado, ¿no? No debe haber continuidad o conexiones. Y ahí se realizaron los puntos de ablación y fue efectivo, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento en cuanto a lo que es fibrilación o FA preexcitada, se ha encontrado que en pacientes con Wolff-Parkinson-White se ve observado hasta 50% de casos, ahora mayormente asociado a población joven y que presencia que no tienen cardiopatía estructural. Ahora, mayormente tenemos que, igual que como observamos en caso de taquicardias, tenemos que ver dos criterios: si el paciente se encuentra con estabilidad hemodinámica o inestabilidad hemodinámica. Como recomendación, el paciente con inestabilidad hemodinámica puede dar cardioversión eléctrica sincronizada, como clase de recomendación 1B. En cambio, si ya tenemos estabilidad, bueno, que muy pocas veces de casos observamos en este tipo de pacientes, igual la guía recomienda empezar con medicamentos que no contamos a la mano, pero tenemos como ibutilida, procainamida, pero tenemos propafenona o flecainida, en clase de recomendación 2B. Y bueno, como observan también la miodarona está al último, no usar amiodarona. Y pues evitar también fármacos que, como les comenté, que bloqueen el nodo, ya que todo estaría pasando por la parte de la vía accesoria, pues, y traduciría frecuencias mucho más altas y mayor inestabilidad. En cuanto a la preexcitación asintomática, este es un slide de aparte de pacientes en la cual tienen el patrón de Wolff-Parkinson-White, pero no tienen hasta una etapa, por ejemplo, de joven, inclusive adulto. Le hacen del diagnóstico de manera esporádica, ¿no? O espontánea en una consulta externa, ¿no? Y observan el patrón. Y pues a veces los preguntan los doctores, ¿es necesario hacer alguna prueba? ¿Me va a causar algún riesgo en el futuro? Pues según las guías, los pacientes que son ocupaciones de alto riesgo o deportistas de competición, que aquí consideramos ocupaciones de alto riesgo, pilotos, otros profesionales de conducción, y los deportistas de alta gama, consideran que si son de este tipo de grupo etario, debemos hacer un estudio electrofisiológico para estratificar riesgo.
Y esa estratificación de riesgo, ¿en qué consiste, no? Dentro del estudio electrofisiológico vamos a medir ciertos criterios, como el periodo refractario anterogrado de la vía accesoria. Vamos a evaluar las características de la vía accesoria. Si no se induce FA, por ejemplo, vamos a observar el intervalo Sperry, el RR más corto, si nos hace taquicardia inducible o si está asociado a múltiples vías accesorias. Esos criterios nos traduciría criterios de alto riesgo para poder nosotros considerarlos o indicarles para ablación, ¿no? En cambio, otro tipo de pacientes en las cuales no se observan estas características de riesgo, pues nada más son controles, seguimientos, pero con pruebas no invasivas. En cuanto, por ejemplo, a los pacientes que no cumplen estas categorías, ¿qué pruebas no invasivas debemos considerar? Aquellas pruebas como lo pueden observar en las tablas, ¿no? Como prueba de esfuerzo, como Holter de 24 horas, pues podemos usar medicamentos como isoproterenol. ¿Y qué es lo que observamos en este tipo de pruebas? Lo que vamos a observar es la pérdida de preexcitación o la preexcitación intermitente. Igualmente se ha observado que a pesar que nosotros hay un cierto porcentaje de pacientes que por más que nosotros veamos que la preexcitación tiene preexcitación intermitente o características de que la vía accesoria sea por ejemplo, de muy bajo riesgo, a cierta cantidad de pacientes en el transcurrir de sus años, por ejemplo, en estudios se ha visto que a más de 60 años aproximadamente un paciente con preexcitación sintomática y luego que ha desarrollado posteriormente a esa edad taquicardia y sintomáticas, disfunción, vistas por ecocardiografía, se ha hallado que es igual la preexcitación intermitente es un marcador imperfecto para caracterizarnos que sea de bajo riesgo, hasta un 20% de los casos. Por lo que a veces algunos recomiendan hacerle un estudio electrofisiológico para estratificar mejor los riesgos. Ahora, en cuanto a este slide, les pongo una categorización de por Parkinson-White y con respecto a la participación en los deportes. Se recomienda la ablación con catéter para este tipo de pacientes, aproximadamente aquellos pacientes que sean sobre todo sintomáticos, aquellos que aparte de hacer el estudio electrofisiológico, si encontramos, vamos a poder realizar ablación en el momento. Si es que pacientes se encuentran asintomáticos, igual que los pacientes con deportistas o de alto riesgo o ocupaciones de alto riesgo, nosotros debemos recomendar la estratificación de riesgo invasiva. Y pues si nosotros encontramos criterios de alto riesgo, como les comenté, el periodo anterogrado de la vía, el periodo Sperry de la FA preexcitado, taquicardia supraventricular inducible, podemos considerar ablación en el mismo momento del acto operatorio. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que quiero que se lleven para casa? En cuanto al manejo del Wolff-Parkinson-White, tenemos que observar que el patrón de Wolff-Parkinson-White y el síndrome de Wolff-Parkinson-White, pues puede ser son características que realmente nosotros podemos confundirlas, pero en realidad debemos tener, desde que una vez hallamos en la consulta externa o la emergencia, debemos monitorizarlos permanentemente, pues a raíz de que la población joven podría ser que, por ejemplo, en caso de preexcitación asintomática, nosotros no lo consideramos como criterios de riesgo, pero en realidad más adelante, como a veces hay pacientes que lógicamente los pediátricos no verbalizan los síntomas y se nos esté pasando criterios de alto riesgo en esos tipos de pacientes. En caso de pacientes adultos, también algunas veces por características nos dicen ya pasó la etapa prácticamente donde se encuentra mayor riesgo en la etapa joven, a veces no los consideramos como pacientes potenciales para enfermedades de riesgo y pues nosotros tenemos que hacerlo más en ese tipo de pacientes seguimiento porque podemos observar en caso de ellos FA preexcitadas o fibrilación ventricular y asociarse a muerte súbita. Y recordar también que el tratamiento se va a basar sobre todo en la estabilidad hemodinámica del paciente. En caso de inestabilidad o estabilidad hemodinámica, nosotros sugerimos cardioversión en caso de inestabilidad o medicamentos en caso de estabilidad hemodinámica.
y pues hay una población específica, pacientes con presentación asintomática o Wolff Parkinson White asociado a deportistas. Ya debemos utilizar la estratificación de riesgo o ablación de acuerdo a lo que nos mandan las guías. Muchas gracias.